El Camposanto. La historia que les voy a contar son las más aterradoras que he vivido y se escapan de la imaginación, pues se juntan con las situaciones más escabrosas y de suspenso, las cuales me aterrorizaron creando una atmósfera de miedo y desesperación. Mi nombre es María Alejandra. Recuerdo que cuando tenía 10 años vivía en un pueblo muy pequeño llamado San Francisco. Mi mamá viajaba constantemente por motivos de trabajo a una ciudad que quedaba a más de 10 horas de camino. Recuerdo que un fin de semana mi madre me comentó que si quería acompañarla en uno de sus viajes, a dejar unas mercancías a una ciudad, a lo cual no le vi inconveniente y decidí acompañarla, por lo cual alistamos todo lo que se requiere para este viaje. Íbamos en un bus hacia la ciudad del puerto. Partimos por la tarde. La carretera era destapada sin pavimentar y en muy malas condiciones. El terreno montañoso con piedras grandes, sueltas, y los árboles gigantes hacían parecer esta historia más escabrosa, ya que en esta carretera había un paso de aproximadamente 1 kilómetro, en donde había sido declarado Camposanto, a causa de un gran derrumbe que ocurrió en esa zona 50 años atrás, donde fueron lanzados al abismo más de 70 carros con sus ocupantes, pues no les dio tiempo de bajarse, a causa de las piedras que se desprendieron de la montaña, donde murieron más de 120 personas. Ya eran las 10 de la noche y nos acercábamos a ese lugar, cuando el bus se detuvo. Nos bajamos a ver qué había ocurrido. Era un derrumbe en esa misma parte de la carretera, por lo cual no podíamos continuar con nuestro viaje, y al ser una carretera tan angosta no podíamos dar vuelta, y al quedar en tan alto en las montañas nos arriesgábamos a caer en un gran precipicio. No había más de otra que quedarnos en ese lugar. Los automóviles se parquearon de lado y lado del derrumbo. De repente empezó a llover muy duro, lo cual nos aterrorizó bastante. Pedíamos a Dios que cesara la lluvia, que no se baje otra avalancha de la montaña. Estaba muy nublado, empezó a llover fuertemente, por lo que la gente se refugió en sus carros. Mi mamá y yo nos acostamos en los asientos del bus. Esperábamos que el próximo día lleguen las máquinas a quitar los escombros. Ya eran las 12 de la noche cuando dejó de llover. Se percibía un silencio profundo. De repente, del fondo del precipicio pude escuchar unos lamentos. Pensé que solo era yo quien los escuchaba. Me tapé los oídos con la frazada. Luego, tartamudeando, mi mamá me dijo que también los estaba escuchando. En su cara se reflejaba el temor. Nos invadía mucho temor y nos sentíamos muy impotentes. Pude ver en su cara un rostro muy angustiado, igual que todos los pasajeros que estábamos ahí. Los lamentos no paraban, pues seguían fuertes unos tras otros, y también podíamos escuchar voces a lo lejos que hablaban. Algunas se podían entender, decían ¿por qué? Otras murmuraban estamos acá abajo, otras pedían ayuda y también se podían oír gritos desgarradores, por lo cual yo estaba cada vez más nerviosa y sentía que mi corazón se me salía del pecho. Sentía que me estaba quedando sin aire y en shock. Había gente que se puso a rezar y le decían al conductor que apague las luces, que por nada del mundo se bajen y que cierren bien las puertas y ventanas. Igualmente el frío se penetraba en la piel. Al cabo de 1 hora de escuchar estos lamentos y voces, fueron siendo cada vez menos hasta que desaparecieron.
Después de 2 horas más empezaron a caer los primeros rayos de luz. Esa noche no dormí nada. Cuando ya aclaró me bajé del carro y pude escuchar a mucha gente de otros carros que hablaban. Todos decían haber escuchado lo mismo que escuchamos nosotros. Algunos decían que eran almas en pena, otros decían que eran los espíritus de los que fallecieron en ese lugar. Otros también decían que de alguna manera quedaron grabados en ese lugar sus últimos segundos de vida, las personas que fallecieron en la avalancha, que de pronto encima de ellos quedaron grabados los últimos instantes, y esos momentos se repetían cada noche. En fin, no sé la causa exacta del por qué escuchamos esas voces. Tampoco sé los lamentos de dónde provenían. Tan solo sé que nosotras dos tuvimos muchísimo miedo, como tantas otras personas que estuvieron con nosotros en ese lugar. Desde esa noche le tengo más respeto a lo paranormal, y de esa fue la última vez que acompañé a mi mamá en sus viajes a ese lugar.